Le damos la bienvenida y como siempre agradecidos a que nos acompañe, nos sintonice en esto que es Voz es Personas con Discapacidad, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Guillermo Correa, le invito a que se quede con nosotros. Hoy estaremos abordando un tema como siempre interesante y pues tomando en cuenta todos sus comentarios, sus propuestas para poderlo tratar aquí con especialistas. Hoy hablaremos sobre las enfermedades que causan una discapacidad visual. Así de que alguien de su familia, usted mismo, seguramente tiene algo que saber de lo que aquí estaremos abordando. Le recuerdo que estamos desde este momento atentos a sus comentarios, opiniones a través de nuestras líneas de comunicación y redes sociales 243-6206, la línea telefónica, y en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, nos encuentra como Voz es. Hoy aquí en el estudio nos acompaña el doctor Edgar Contreras Arévalo. Él es especialista oftalmólogo de la clínica del Centro de Rehabilitación para Ciegos ACREC, a quien le agradecemos haya aceptado la invitación. ¿Cómo le va, doctor? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad para compartir las experiencias de lo que usualmente trabajamos y vivimos. Abordamos este tema sobre la discapacidad visual, enfermedades que la llegan a generar, y porque hoy vemos incluso que desde temprana edad se comienza a presentar alguna deficiencia de este tipo, pero para comenzar, ¿qué es una deficiencia visual, doctor? Bueno, es una definición así un tanto inexacta, pero para darnos a entender diríamos que puede ser cualquier enfermedad que produzca una baja visual de lo que está establecido como son los estándares de agudeza visual. Entonces, cualquier enfermedad que produzca eso a cualquier edad puede llamarse una deficiencia visual. Y sí, pues como ya lo dije, puede estar ubicada en cualquier grupo etario, no hay una determinada zona en la cual caiga esa definición. ¿Qué tan comunes son estas deficiencias? Pues yo diría que más común de lo que realmente se piensa. Establecer una estadística global es bastante difícil, pues que nosotros somos un centro de tratamiento, de estudio, de diagnóstico, pero así como nosotros hay muchos otros centros y es bien difícil conocer realmente la casuística, lo que engloba totalmente ese porcentaje. Pero sí puedo decirle que merced a los medios de comunicación, merced a estar repitiendo continuamente, creo que cada día la gente acude más temprano a nuestros centros y de esa manera pues podemos diagnosticar de manera preventiva, más tempranamente o más preventivamente. Y es que en otros tiempos seguramente se atribuía las deficiencias visuales a cuestión de edad, quizás las personas mayores, que porque ya es el abuelito, ya es el viejito, ya necesita lentes, ya no ve bien, pero ahora, lo comentaba hace unos minutos, a los jóvenes o incluso desde niños se les ve ya con anteojos o con problemas desde el aula, ¿no? De que no alcanzan a ver bien el pizarrón o algún tipo de objeto desde casa. Así es, desde pequeña edad incluso. Desafortunadamente hay enfermedades que son congénitas, desde el momento que nace esa criatura ya trae un problema que puede ser muy grave, incluso puede ser que ya nazca con un problema tan grave que ese pacientito esté completamente ciego. ¿Sí? La retinopatía del prematuro es uno de los ejemplos, el glaucoma congénito que si no se diagnostica tempranamente es un paciente que está condenado a tener una grave deficiencia visual. Y eso es de lo que es el grupo de los recién nacidos. Sí, y ya con eso nos damos una idea, ¿no? Nos damos una idea. De que la deficiencia puede estar, usted lo refiere, no puede estar enfocado, encuadrado a un solo segmento. De hecho, para hacer un poquito de énfasis en lo que usted mencionó, que dan por hecho mucha gente que por la edad es normal que tengas que tener un padecimiento. Entonces dice, mucha gente llega consultando, doctor, estoy viendo mal, pero es normal, es por la edad, dice, no, o sea, no tiene por qué ser normal, ¿verdad? Claro. Siempre hay que buscar la causa para ver si tiene algún tratamiento que se le pueda ofrecer. ¿En qué momento nosotros podemos detectar que ya existe esta deficiencia en los ojos, en la visión? Quizá los niños son un poco más difíciles, es más ¿no? difícil de expresarlo, pero ya con el sentido común y demás, ¿en qué momento podemos decir, híjole, ya tenemos problemas en la vista? El parámetro, la ventana son los ojos. En el momento que nosotros vemos niveles de borrosidad de la visión que van aumentando, obviamente algo está pasando. Puede ser algo desde una enfermedad muy benigna, pasando por el uso de lentes, los que necesitamos lentes, pues ya sabemos que hay una deficiencia visual, hasta enfermedades muy graves. En los niños, ya lo mencionó, es más difícil,
pero la acuciosidad de los padres y de los maestros son los que están ahí dándonos la pauta para determinado momento, un niño que se tropiece, un niño que se acerque demasiado a la televisión o a algún libro, está demostrando que de alguna manera tiene que suplir esa deficiencia visual acortando una distancia, por ejemplo. Son como aspectos básicos en los que aspectos se podemos muy detectar, básicos, ¿no? así muy generales, pero que nos dan una idea, ¿no? En ese caso los niños. Los niños. Lo podemos observar, que ellos no lo manifiestan. Pero ya de grandes, ¿qué es esto? El comenzar a ver borroso, no sé si comenzar a sentir algún dolor. Usualmente, la mayoría de las visitas que tenemos se deben a falta de visión. Muchos pacientes van con nosotros con la creencia de que nada más le vamos a dar sus anteojos y el problema se resolvió. Ya. Y la sorpresa es cuando durante el examen realmente descubrimos cosas que pueden ser muy, muy graves y cuya primera manifestación suele ser precisamente esa baja visual. Al no tener un diagnóstico temprano, al ser tardío a la atención de un especialista, ¿a qué daños nos estamos enfrentando? Híjole, es una pregunta muy amplia y tiene una respuesta muy amplia. Como todo en la vida, si usted actúa tempranamente, si usted actúa profilácticamente, es obvio que vamos a tener mucho más tempranamente un diagnóstico y probablemente un tratamiento adecuado que pueda servir para, si no curar a un paciente, por lo menos aminorar los efectos, en muchos casos devastadores, de la enfermedad. Entonces, los diagnósticos tempranos van orientados precisamente a eso. El mensaje sería, acuda temprano a su médico, vaya temprano. Si usted tiene alguna molestia en el ojo, no se automedique, que es un grave error que cometemos, y vaya con su doctor y su doctor va a tener la capacidad de dar un diagnóstico. Si el doctor no tiene la capacidad de dar un tratamiento, pues también tiene la capacidad para referirlo a un centro en el cual sí se le pueda atender. Pero es básico el diagnóstico temprano. Hoy estamos abordando aquí en Voz es el tema sobre las enfermedades que causan esta deficiencia visual, esta discapacidad que podemos presentar en cualquier momento de nuestra vida y que de no atenderse, ya lo escuchaba, pues pueden generar otro tipo de daños. Después de los mensajes, obviamente también vamos a conocer qué es lo que hace ACREC, como una clínica, un centro que se ha especializado en los últimos años precisamente en este tipo de temas. Por eso le invitamos a que no le cambie y que continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, a todos quienes nos ven a través del canal 49 y quienes nos escuchan a través de las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto también a quienes nos siguen a través de nuestra señal en el internet, a través del portal www.imryt.org. Bueno, estamos platicando hoy sobre las enfermedades que causan una discapacidad visual. Hoy aquí en el estudio nos acompaña el doctor Edgar Contreras Arévalo, él es especialista oftalmólogo de la Clínica del Centro de Rehabilitación para Ciegos ACREC. Doctor, ya pues más o menos dimos un contexto de nuestro tema del día de hoy. ¿Cuáles son las enfermedades que causan esta discapacidad visual? Por enumerar algunas, ya nos decía el glaucoma, por ejemplo, ¿no? El glaucoma. ¿Sí? ¿Qué otras más pudiéramos comentar? Bueno, tenemos enfermedades llamadas hereditarias o no, como es la diabetes, nos puede dar una retinopatía diabética. Sí. Es devastador el descuidar a un paciente con diabetes y que pues, no se atienda. Sigue siendo, a nivel internacional, la primera causa de ceguera. ¿Cuántos pacientes diabéticos tenemos en México? No, Sí. no nos metamos con todo el mundo en México. ¿Cuántos pacientes diabéticos? Esa es quizá la más grave de las enfermedades con las cuales tenemos que luchar. Ya he mencionado el glaucoma, hay otras enfermedades de la córnea como son leucomas, cicatrices, etcétera, que todas ellas son incapacitantes en distintos porcentajes, pero muchas de ellas pueden llevar a una discapacidad total e irreversible. Y algunas de estas usted citaba son hereditarias, son genéticas. Hasta cierto punto sí, Sí. Por ejemplo el glaucoma, de hecho existe la posibilidad de tener un glaucoma congénito, ya lo habíamos mencionado en otro segmento, o glaucomas de tipo juveniles, cuyos padres, algún familiar cercano, sobre todo de la línea materna, padecen la enfermedad, lo sepan o no lo sepan, porque a la hora de investigar los antecedentes, muchos pacientes pues refieren que ni idea tienen de las enfermedades que aquejan a la familia, ¿no? Entonces no lo saben, sin embargo, o está por iniciar una dinastía o no sabe que su mamá y su papá también lo tienen. Entonces, ¿Esta es una regla?
¿O No puede haber siempre. excepciones? Hay excepciones, pero sí lo que hemos visto, esto es parte de la experiencia, no de una casuística. Lo que hemos visto son las familias, los pacientes que tienen algún familiar con glaucoma, tienen hasta un 10-15% de probabilidades de tener también la enfermedad, en cualquier momento de la vida. Y muchas veces la enfermedad no se va a manifestar y el paciente va a acudir a nosotros cuando está teniendo la deficiencia visual. En este caso, no hay dolor, no hay ninguna otra molestia. Eso es lo grave del glaucoma. En la inmensa mayoría de los casos no da ningún síntoma. Y usted puede tener un grave problema en el momento que llega a ver al doctor. Y es cuando se genera ya una discapacidad, ¿no? Se genera una discapacidad, así es. Es la tardía... el diagnóstico tardío, lo que hemos mencionado. Entre más precoz sea el diagnóstico, pues mejor nos va a todos. El tratamiento es solamente el que indica un especialista, como es su caso, y evitar esas también recomendaciones que dan en casa, ¿no? A lo mejor, oye, pues nada más ponte tal agüita de tal hierba o... Ponte siempre viva, ponte chile, ponte limón, no sé, ¿verdad? Hay gente que nos toca muy seguido, gente que se pone limón. Tengo una paciente a quien quiero muchísimo que ella para que normalmente incluso, acostumbra a ponerse perejil. Yo la molesto cada vez que llega, le digo, ¿cómo perejil? Pero bueno, y así hay muchas cosas que pertenecen más al folclore que a lo que es la realidad. Y no saben el daño que pueda causar, ¿no? Oiga, doctor, y en todo esto, ACREC, estos servicios, por supuesto, ya con lo que nos dice, los está proporcionando, pero quiero entender que es la prevención su base precisamente para llegar a unos tratamientos que pueden ser incluso muy dolorosos. Así es, ¿no? Así es. ¿Cómo funciona ACREC? Bueno, el paciente llega, primariamente, ya lo habíamos mencionado, como cualquier lugar, porque tiene mala visión. Ya sea que el paciente lo notó o alguien más lo notó, como es el caso de los niños que están en edad escolar. El paciente es revisado en cuanto a aspectos como lo que es la agudeza visual, que es lo primero que nosotros nos gusta enterarnos, qué tanto ve. Sin lentes, un niño, una persona adulta, etcétera, que tanto ve para darnos, en ese momento de nosotros nos damos una idea de por dónde puede andar el problema, ¿sí? Vemos, hay una prueba que consiste en hacerle ver al paciente a través de un pequeño agujerito. Ese agujero se llama agujero estenopeico y el agujero estenopeico nos da una sensación de adelantarnos un poco. Si un paciente determinado, por ejemplo, nada más ve la letra grande cuando llega, pero a través del agujero alcanza a ver hasta la letra más pequeñita, en ese momento estamos haciendo un diagnóstico así de sencillo. Ese paciente necesita anteojos. En primera instancia. En primera instancia. Ya después veremos de qué graduación o de qué tipo. Se le manda a hacer su estudio completo de graduación, el cual nos es muy útil y nosotros ya investigamos, revisamos al paciente, lo colocamos en nuestros aparatos que tenemos ahí para poderlo checar y a veces encontramos alguna otra enfermedad agregada al hecho de que necesite lentes o no. Que como ya lo comentaba, en muchas ocasiones lo desconocemos, que además de tener la deficiencia visual, tenemos una enfermedad que le está provocando. Y muchos pacientes que llegan, nomás vengo por revisión porque oí de ustedes, etcétera, y la sorpresa, ¿sabe qué? Pues tienes esto, mano, tienes un glaucoma, tienes una retinopatía diabética. Oiga, doctor, pero si yo no soy diabético, pues no lo serás, pero tienes una retinopatía diabética. Ve con tu doctor para que te dé el diagnóstico. Y sí, últimamente, esta semana pasada, antepasada, tuvimos la oportunidad de ver 2 pacientes que no se sabían diabéticos, no se conocían diabéticos, y cuando llegaron ya tenían algún grado de retinopatía diabética. El problema es que para cuando a usted se le diagnostica retinopatía diabética, la enfermedad ya está bien avanzada. 10, 15 años por lo menos de evolución, que usted no sepa que es diabético, es así como que medio complicado. ¿Dónde están instalados en ACREC? Estamos en la Cerrada de Chilpancingo, número 8, Colonia Vista Hermosa. Ahí muy cerca de las pirámides, ¿no? Cerca de las pirámides de Teopanzolco. Bueno, al regreso de la pausa le proporcionaremos otros contactos, por supuesto vías telefónicas de ACREC, por si usted le genera todo esto una inquietud, seguramente ahí le habrán de dar cita y que un especialista le dé el diagnóstico correspondiente. Le recuerdo las líneas telefónicas de Voz es 243-6206 y en redes sociales, en Twitter, @voz_es y en Facebook, así nos encuentra como Voz es. Estamos en momento de ir a una pausa y estamos de inmediato con usted. Estamos de regreso en Voz es Personas con Discapacidad. Estamos platicando con el doctor Edgar Contreras, especialista oftalmólogo
de la clínica del Centro de Rehabilitación para Ciegos ACREC. Le recuerdo también las líneas de contacto de ACREC, si quiere conocer más sobre los servicios, de qué manera le pueden ayudar si usted tiene algún problema con su visión. Teléfonos 318-3047, 314-3342. Se los repito, y aunque aparecerán en pantalla, 318-3047 y 314-3342. También hay una página en internet que puede consultar, www.acrec.com.mx, www.acrec.com.mx. Doctor, ¿quiénes son más susceptibles, aunque ya no lo adelantaba, que es prácticamente en cualquier edad, pero además de los que pueden tener algún familiar con alguna deficiencia, tiene que ver, no sé, por ejemplo, el entorno donde se desenvuelvan, quizá la zona urbana, la zona rural, el estilo de vida inclusive? Sí, yo pienso que sí. Es tal vez un poquito extrapolado, pero sí, yo creo que el entorno en el medio en el que nos encontramos determina en mucho cómo vamos a ser desde pequeñitos a adultos. El tipo de alimentación, el tipo de trabajo, el estrés cada día más importante y más progresivo en la vida diaria va a determinar también el aparecimiento de cierto tipo de enfermedades. Sí. Y vuelvo a repetir, me gusta hacer énfasis en eso, en que a la cabeza sigue siendo la diabetes, el entorno en cuanto a la alimentación, la dieta, la herencia, la falta de ejercicios, el vivir en zonas en donde no pueda tener acceso una persona a hacer un ejercicio, aunque un ejercicio usted lo puede hacer si sale a caminar, ¿verdad? Pero sí, yo creo que ese ambiente determina en mucho el aparecimiento o la progresión de enfermedades que ya traemos y que de alguna manera encuentran un medio donde expandirse. Para aquellos que, como en alguna otra enfermedad, quieren corregir, quienes van a la farmacia o al supermercado y ven lentes para leer o no sé qué, dicen, se los compran y yo creo con estos yo veo, ¿no? Se los llegan a probar ahí. O quienes también llegan y piden lentes de contacto y se los ponen sin saber si es la graduación correspondiente. ¿Qué decir ante este escenario? Lo habíamos mencionado, aunque un poco a la carrera. No automedicarse es la clave para salir adelante de muchas enfermedades. Dentro de esa automedicación cabe mencionar el hecho de que usted va, se compra sus anteojos porque cree que anda viendo bien, etcétera, etcétera, ¿no? Lentes de contacto, pues hay muchos lugares donde comprar lentes de contacto relativamente sin graduación, que son los cosméticos. Un lente de contacto con graduación, necesariamente usted tiene que pasar por un examen oftalmológico donde se le hace una buena refracción y se determina si usted desea utilizar lente de contacto. La prescripción de lente de contacto no es así, vas a ponerte lente de contactos porque yo te digo que lo vas a ocupar. Sí. Realmente es una decisión personal, depende de la ocupación del paciente. Así es. Eso, ¿verdad? Todo tiene que pasar por el médico especialista. De hecho, eso es lo ideal. Eso es lo que consideramos nosotros que debería ser. Sin embargo, en la práctica no sucede así. La recomendación es no se autocompren los lentes que con eso van a ver mejor. Con las gotas. Sí. De alguna manera, actualmente estamos un poquito restringidos con la venta de antibióticos. Ya no se venden antibióticos sin receta médica y hay otros medicamentos que también deberían estar controlados, medicamentos que son antiinflamatorios. Usted va a la farmacia, ¿sabes qué tengo inflamado? En la farmacia le venden directamente un antiinflamatorio de tipo esteroideo, que a la larga y dependiendo del uso que usted tenga va a desencadenar una enfermedad muy grave que es el glaucoma, glaucoma inducido por los esteroides. Y mucha gente llega así, doctor, pues ando mal, no veo bien, mire, estas son las gotitas que estoy usando. Te enseñan una gotita que dice, desde lejos la ves y tú empiezas con el infarto, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo tiene de usarla? No, pues tengo 6 meses. Lo checas en tu lámpara, ves, lo primero que haces es ponerle su anestesia para checar la presión intraocular y está altísima. Híjole, arde mucho. Por más que uno quiera engañar al paciente diciéndole, mira, no arde, no te va a arder, esa arde mucho. Es cuestiones de pH lagrimal y el pH de la medicina la que hace que arda. Así es. Y checas la presión del ojo y está altísima. Entonces ahí son los arrepentimientos de por qué me compré esto, por qué lo usé. Pero pues es ese tipo de idiosincrasia que pese a los avances culturales, pese al avance del nivel académico de la gente, se sigue dando y se sigue dando desafortunadamente
a todo nivel. Nos queda ya poco tiempo, doctor. Les repito las líneas de contacto de ACREC, 318-3047, 314-3342 y su página www.acrec.com.mx. Sobre estos servicios, se van a quedar muchas preguntas al aire, pero en el caso de ACREC, hay que pedir una cita previa para poderlo atender, no puede llegar uno ahí de volada como... Necesariamente sí, porque contamos todos los médicos que elaboramos ahí con una agenda predeterminada a través de las citas, sea por teléfono, por la página de internet o vas personalmente a pedirla. Si necesitas una cita, a menos que se trate de una cuestión de emergencia. Una cuestión de emergencia, no te podemos no te podemos decir ven dentro de 3 semanas, ¿verdad? Sino que hay que atenderla y la atendemos como se atiende, como debe ser. Así y de ahí se determina qué es lo que necesita el paciente que está con ustedes, sin promesas de que recupera al 100. Siempre se habla claro, porque platicábamos antes de entrar al aire que no se puede garantizar que una visión se recupere de manera completa. No se puede. No se puede porque no solo depende de las acciones mías como médico, ni de las acciones, digamos, ponibles a lo que es la asociación, ni tampoco va a depender exclusivamente del cuidado que el paciente tenga, sino es una serie de factores que intervienen en un momento determinado para tener un resultado visual final. Y eso lo sabremos hasta cuando ya el paciente está lo más estable posible. Bueno, no lo voy a meter en problemas para que no me diga costos, ni tarifas, ni todo, ya eso se lo habrán de decir cuando hablen por teléfono se metan a la página, pero ciertamente son diferentes las etapas las que hay que pasar para finalmente ya sea una cirugía o sea la recomendación de tales anteojos, los que tienen que utilizar, los que se tienen que pasar. Todo esto es a través de estas vías telefónicas y no hay, esto se lo preguntaría, para las personas de escasos recursos, por ejemplo, ¿hay alguna consideración? Sí, siempre la hay. De hecho, todo paciente, a menos que usted expresamente lo diga, todo paciente pasa por nuestro servicio de trabajo social. Trabajo social nos ayuda en este sentido a poder captar. Trabajamos básicamente con cuotas de recuperación. Las cuotas de recuperación, nuestros costos creemos que son los mínimos, los más justos que podemos encontrar en el mercado, y las cuotas de recuperación determinan qué paciente tiene la capacidad monetaria o económica de poder pagar un poco más, por ejemplo, y qué paciente tiene la capacidad de no pagar. Entonces, ese tipo de estudios obviamente lo determina un estudio socioeconómico que nuestro Departamento de Trabajo Social efectúa. Es engorroso si usted quiere. Sí, claro. Toma tiempo, usted sabe qué, no tengo tiempo, yo pago lo que sea y dame la consulta y sí se la damos con mucho gusto, por supuesto. ¿Nos recuerda, por favor, su ubicación? Estamos en Cerrada de Chilpancingo, número 8, Colonia Vista Hermosa. Doctor, muchas gracias. Gracias no sea la primera ustedes. vez que nos visita. Espero que no. Porque hay mucho que hablar sobre la vista, la visión, cómo cuidarnos de los ojos y demás, ¿no? Sí, es muy poco el tiempo y el espacio, comprendemos que en televisión esto es así como que así tiene que ser. Yo no le digo que me están diciendo en la oreja para que ya, cubra, ¿no? Ya córtalo, le dicen, ¿no? Pero bueno, sabemos que es un tema demasiado largo y cuando ustedes tengan a bien invitarnos, cordialmente vendremos. Bueno, lo que me dicen al oído, corrijo, no a la oreja. Gracias, doctor. A la orden suya. El doctor Edgar Contreras, especialista oftalmólogo del Centro de Rehabilitación, de la Clínica del Centro de Rehabilitación para Ciegos ACREC. Aquí en Voz es Personas con Discapacidad. Gracias por acompañarnos. Quédese todavía con la programación que tenemos para todos ustedes aquí en Canal 49 y las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Guillermo Correa. Hasta la próxima.